Masejet Sanedrin Daf Pe Amud Bet 80b, 5 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Kol Hayave Mitot. Mencionamos anteriormente en la Mishnah el siguiente caso. ¿Qué pasa si hay un grupo de personas y cada uno de ellos tiene diferente tipo de condena de muerte? Unos tienen sequilá, lapidación, otros tienen serefa, quema, otros tienen herek, saif, decapitación, y otros tienen genek, estrangulamiento. Se mezclan todos, y al mezclarse todos nos confundimos y ahorita no sabemos quién se merece qué. ¿Qué hacemos en este caso? Dice la Mishnah, en este caso seguimos con la condena de muerte para todo el grupo, pero con el tipo de condena de muerte más leve que hay. Así vimos en la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Shmamina mutrele davar hamur, have mutrele davar kal. Dice la Gemara, podemos deducir de nuestra Mishnah, podemos aprender de nuestra Mishnah que si una persona fue advertida para un tipo de muerte severo, queda incluido una condena de muerte leve. ¿Y cuál es la prueba? ¿Cómo lo deducimos de nuestra Mishnah? Lo deducimos de lo siguiente. En nuestra Mishnah, si decimos que cada uno tenía una condena de muerte, significa que previamente, si cada uno de este grupo tenía una condena de muerte, significa porque previamente fueron advertidos. Y la Gemara entiende en este momento que cada uno fue advertido específicamente para el tipo de condena de muerte que se merece. Entonces, el de sequilá fue advertido para sequilá, y el de serefá para sequilá, así sucesivamente para los demás. Siendo así, ¿cómo entonces, cuando se mezcla y no sabes quién se merece qué, le das a todos condena de muerte diferente? No obstante, la más leve le das, pero ¿cómo? Si es una tipo de muerte diferente a la que fueron advertidos. ¿Cómo se lo das? No fueron advertidos para ese tipo de muerte. Vemos de nuestra Mishnah, deducimos de nuestra Mishnah, que efectivamente, mientras que sea, aunque sea diferente, si es la más leve, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la más leve siempre está incluido en una advertencia más severa. Así deduce la Gemara de nuestra Mishnah. Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba, tumba esta deducción y dice lo siguiente: Amar Rabbi Yirmiyah, aja measkinan, que con sheitru bostam, vehaitanahu de Tania, ushar hayave mitot shebatorah memitim otam ela be'aida ve'edim ve'atra ve'at sheyodiu shehu hayav mitat bedin. Rabbi Yehuda omer, at sheyodiu be'eize mita uneerag. Tanakama yalif mi mekoshesh, Rabbi Yehuda sober mekoshesh orat shayeta. Viene Rabbi Yirmiyah y dice, no hay prueba de nuestra Mishnah, porque en verdad puede ser que el caso de nuestra Mishnah es cuando, no obstante, todos fueron advertidos, pero no fueron advertidos con un tipo de muerte específico que se merecían, sino fueron advertidos en general. Si hacen tal y tal pecado, hay pena de muerte. ¿Cuál? No especificaron. Y es por eso que después puedes proceder a ¿qué? A darle la más leve, aunque es una diferente a la que se merecían. ¿Por qué? Porque de un principio fueron advertidos no algo específico, sino a la muerte en general. Y si es así, nuestra Mishnah cuadraría con la opinión de Tanakama de la Baraita que leímos, porque en la Baraita está escrito que respecto a todos los que se merecen Hiyuv Mitat Bedin en la Torah, aparte de Mesit y la Bodas Dara, no vamos a entrar en eso, ¿sí? Pero no podemos condenarlos a muerte a menos que haya un Bedin de 23 y que hayan 2 testigos que vieron el pecado y que hubo ¿qué? Otra advertencia. ¿Y qué tiene que haber en la advertencia? Tenían que avisarles que tienen pena de muerte en el Bedín. No es necesario que especifique qué tipo de muerte. O sea que esta atrás sirve. Así se acá más. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice, no. Para que una advertencia sirve, tiene que especificar qué tipo de muerte. ¿Sí? No nada más que si peca, transgrede el pecado, tiene pena de muerte, sino tiene que decir, si transgrede el pecado, tienes este tipo de muerte. ¿Sí? Y si no dijo qué tipo de muerte, no se considera una buena advertencia. Tanakama lo compara y lo aprende de Mekoshesh, con la persona que recolectó en el desierto, Mamidbar, madera, ¿sí? Que ahí no sabían qué tipo de pena de muerte había y sí había advertencia. Entonces significa que la advertencia fue pena de muerte en general, porque no sabían el tipo de pena de muerte. Y aún así procedieron ¿a qué? A condenarlo, ¿sí? Y Rabbi Yehuda dice, no compares con Mekoshesh, porque Mekoshesh era Orah Chayeta. Fue algo momentáneo, fue algo del momento y no se puede aprender ahí. ¿Sí? Esa es la base de Mahloket este. De todas maneras, la Gemara dice que, Rabbi Yirmiyah dice que podemos tumbar la prueba, la deducción que queríamos decir antes, diciendo de que el caso de nuestra Mishnah es cuando hubo una advertencia previa, general, y iríamos como la opinión de Tanakama de la Baraita, que una advertencia así sirve. Entonces, por eso
si sirve, es por eso que puedes darle la más leve. Pero en un caso que lo hiciste específico y le advertiste para sequila, aunque es la más severa, según Jajamí es la más severa, ¿sí? No podrías proceder después a darle una más leve, porque puede ser que no podrías, ¿por qué? Porque puede ser de que no está incluido una pena de muerte leve en una advertencia de un tipo de muerte severa, más severa. Seguimos. Haniskalim ban Israfim. Matin Rabbi Yehezkel le Rami Bere. Perdón, Matin Rabbi Yehezkel le Rami Bere. Hanistrafim ban Iskalim. Rabbi Shimon Omer idonu beskila shesefah hamura. Amar le Rabbi Yehuda Abba lo titne yehachi. Mai ire de sefah hamura. Tepugle de rubat Iskalim minhu. אלא איך יתניה נסקלים בנשרפים רבי שמעון עומד בסקילה של שרפה חמורה יחי עם הסייפה וחיים אומרים ידונו בשרפה של סקילה חמורה תפוקלי דרוב הנשרפים נינו הטעם רבנו דקאמרו לרבי שמעון לדידך דאמר שרפה חמורה לא סקילה חמורה אמר לשמואל לרבי יהודה שיננה לא תמלא לאבו חכי דתניא הרי שהיה אביו עובר על דברי תורה לא יאמר לו אבא עברת על דברי תורה אלא אומר לו אבא כך כתיב בתורה סוף סוף היינו אח אלא אומר לו, אבא, מקרא כתוב בתורה כך. En la última parte de la Mishnah que vimos anteriormente, mencionamos lo siguiente. ¿Qué pasa si habían un grupo de personas que no tenían las 4 tipos de muerte, sino 2 tipos de condena de muerte? Unos tenían que sequilá, lapidación, y otros tenían serefa. Y dice la Mishnah, se mezclaron los niskalim, los de lapidación, con los de quema. En este caso, ¿qué se le da al grupo? Se le da la más leve. ¿Cuál es la más leve? Mahloket. Según Rabbi Shimon se le da lapidación, ya que quema es la más severa. Y según Jajamim se le da quema, ya que lapidación es la más severa. ¿Sí? Así mencionamos en la Mishnah. La Gemara a continuación nos va a hablar nos va a analizar cómo es la versión de este caso, que los niskalim, los de lapidación, se mezclaron con los nisrafim, o que los nisrafim se mezclaron con los niskalim. ¿Cuál es la diferencia? Explico y adelanto una vez. Si yo digo que los niskalim, los de lapidación, se mezclaron con los nisrafim, con los de quema, mashma, que la mayoría son ¿qué? Los de quema. Siempre el que se mezcla es minoría, ¿sí? Y si es al revés, pues sería al revés la cosa, ¿sí? Entonces viene la Gemara y dice lo siguiente. Rabbi Yehezkel tenía 2 hijos, que la Gemara menciona acá. Uno es Rami y otro es Rabbi Yehuda. Ambos eran hermanos, hijos ¿de quién? De Rabbi Yehezkel. Entonces dice la Gemara cuenta que Rabbi Yehezkel le enseñó a su hijo Rami nuestra Mishnah con la siguiente versión. Los nisrafim, los de quema, que se mezclaron con los niskalim. O sea, haciéndonos entender que ¿cuál es la mayoría? Los niskalim, y la minoría son los nisrafim, y se mezclaron. Cuando decimos mezclaron es que ahorita no sabemos quién es qué. Y sobre esto Rabbi Shimon nos dice que le damos ¿qué? Sequilá, ¿sí? Porque es más leve, ya que serefa es más severa, según Rabbi Shimon. Cuando escucha esto, el otro hijo, así le dice Rabbi Yehezkel a su hijo Rami. Cuando escucha a su otro hijo de Rabbi Yehezkel, Rabbi Yehuda, esto, le dice, papá, no digas esta versión así. Porque si es así la versión, mashma que dijimos, que los nisrafim son minoría y se mezclaron con los niskalim, los de lapidación, que son ¿qué? Mayoría. Y si es así, ¿por qué Rabbi Shimon nos tiene que decir que la razón que se le da sequilá es ¿por qué? Porque es más leve y serefa es más severo? No hay que llegar a eso. Aunque no sea así, podemos decir que se le da sequilá, ¿por qué? Porque son la mayoría. Si no tenemos que llegar a una razón especial que dice Rabbi Shimon que sequilá es más leve. Por eso, cuando escucha esto Rabbi Yehezkel de su hijo Rabbi Yehuda, corrige a Rabbi Yehezkel y le dice, ¿sabes qué? Tienes razón. ¿Sí? Perdón, se viene Rabbi Yehezkel y le dice a Rabbi Yehuda, bueno, entonces ¿cómo quieres que diga la versión? Le dice Rabbi Yehuda, te voy a decir cuál debe ser la versión según mi opinión, le dice Rabbi Yehuda, que los niskalim se mezclaron con los nisrafim, de tal forma que la minoría son sequilá y la mayoría son serefá. Entonces, según mayoría debería ser que se le tiene que dar ¿qué? Serefá, y Rabbi Shimon nos dice que se le da sequilá. ¿Por qué sequilá? Porque es la más leve. Entonces, ahí sí necesitamos llegar porque es más leve, porque serefá es más severo y sequilá es más leve. Ahí tenemos que llegar a esa razón, porque es en contrarro. Muy bien. Sin embargo,
Viene Rabbi Yehezkel y le dice a su hijo, bueno, Rabbi Yehuda, muy bonito esta parte, pero ahorita no entiendo la opinión de Jajamim. ¿Sí? Jajamim, ¿qué opinan? De que en este caso se le da serefá y no se le da sequilá, ya que la sequilá es la más severa y serefá es la más leve. Dice la Gemara, pero según tu versión, ¿qué? Que tú me dices que es niskalim va nisrafim, o sea que la minoría es niskalim y la mayoría son nisrafim. Entonces, ¿por qué Jajamim tiene que llegar a decir que se le da serefá porque es más leve? Se le da serefá porque es mayoría. O sea, la misma pregunta que hicimos en la primera versión según Rabbi Shimon, puede hacer la misma pregunta según la segunda versión en la opinión de Jajamim. Responde Rabbi Yehuda, no te voy a explicar. Definitivamente, en esta parte de la Mishnah, la razón de Jajamim que se le da serefá es porque es mayoría, puede ser. ¿Sí? Eso es suficiente, es mayoría. O sea, la versión es como la segunda versión que dijimos, que niskalim va nisrafim, o sea, minoría niskalim y mayoría nisrafim. Y según Jajamim que se le da serefá, pues puede ser la razón por qué, por rob. Sí, por rob puede ser. Entonces, ¿por qué Jajamim dicen que es porque es más leve? Puede decir que es por rob. Los Jajamim dicen que es más leve porque Rabbi Shimon dijo al principio que se le da en este caso sequilá y no serefá, porque sequilá es más leve y serefá es más severo. Se viene Jajamim y discute, mira, yo opino que se le da serefá porque es mayoría, pero para aclararte, no estoy de acuerdo con tu opinión, que tú dices que serefá es, tú opinas que serefá es más estricto y sequilá es más leve. No, yo opino que yo aclaro que no, que sequilá es la más estricta y serefá es la más leve. O sea que cuando los Jajamim dicen que serefá es más leve y sequilá es más severo, no es para decirte la razón por la cual se le da en este caso serefá, porque en este caso se le puede dar serefá porque vamos según mayoría. La razón que Jajamim dicen eso es nada más porque Rabbi Shimon dijo lo que dijo, a base de que, a base de lo contrario, a base de que serefá es más estricto y sequilá es más leve, viene y dice, no, déjame aclararte, sobre ese punto no estoy de acuerdo contigo. Ahorita la Guimara sigue contándonos lo siguiente. Todo esto pasó, fíjense bien, otra vez, ¿cuál fue la historia? Rabbi Yehezkel le estaba enseñando una versión a su hijo Rami. Vino su segundo hijo Rabbi Yehuda y lo corrigió. Y le dijo, no es así, sino es una segunda versión. Entonces, la Gemara a continuación nos menciona que Shmuel era el rabino, el maestro de Rabbi Yehuda. Y él reprochó a Rabbi Yehuda, le dio una observación, por la manera en cómo habló con su papá, cómo lo corrigió. Le dice Shmuel a Rabbi Yehuda, querido alumno tan inteligente, tan agudo, tan inteligente, no le digas a tu papá así, no le hables así a tu papá. ¿Qué fue lo que le dijo? No digas la versión así, sino así. No le digas así. ¿Por qué? Porque le estás haciendo avergonzar que él no sabe, que se está equivocando públicamente. Entonces, no le digas así, lo estás haciendo avergonzar y está sufriendo. Como está escrito en la Baraitá, que si un padre de alguien estaba transgrediendo una prohibición de la Torá, que no le diga, papá, estás haciendo una prohibición de la Torá. Que no le diga eso. ¿Por qué? Porque lo está avergonzando públicamente, está molestando, sino que tiene que decirle, padre, así está escrito en la Torá, ¿sí? Así la Gemara tiene este momento que le dice así está escrito en la Torá, o sea, que no le diga claramente que pecaste, sino que le diga, así está escrito en la Torá. Pero pregunta la Gemara, también se le dice así está escrito en la Torá, en momento de exclamación, también le está insinuando que pecaste públicamente, le está diciendo eso también. ¿Acaso estás haciendo bien? O sea, públicamente lo está avergonzando. Entonces, todavía puede ser que no es directo lo mismo, pero todavía la razón por la cual no se debe es la misma. No, en el caso, lo que sí, no hay que decir, lo que se refiere a la varita es que no le puede decir al papá, cuando el papá está haciendo un pecado de la Torá, no le puede decirle, papi, estás pecando algo de la Torá, sino tiene que decirle, papá, hay un pasuk en la Torá que dice así y así. Y el papá solo tiene que deducir de que si así dice, entonces lo que él hizo está mal. De tal forma que él no le dice ni claramente, ni exclamativamente que está haciendo algo mal, sino simplemente le dice lo que está escrito en la Torá. Eso es lo que tiene que decirle a su papá. Entonces aquí también le dice Shmuel a Rabbi Yehuda, no le tenías que haber dicho hacia tu papá, no esa es la versión sino otra, sino tenías que haber dicho de una manera que no se entienda que está equivocándose y de tal forma no se vaya a avergonzar y por ende a molestar, a sufrir, a herirse. Seguimos, dice la Mishnah, Mi shenitchayev b'shte mitot bedin nidon b'hamura. Expliquemos esta primera parte de la Mishnah. ¿Qué pasa? Una persona que hizo 2 pecados
y por dos pecados. Este primer caso es una persona que hizo dos pecados y tiene por ende dos condenas de muerte, pero son diferentes tipos de condena de muerte. ¿Cuál le das? No le puedes dar las dos. Una vez lo matas, lo mataste. ¿Cuál le das? Dice la Mishnah, se le da ¿cuál? La condena de muerte más severa. ¿Sí? Por ejemplo, le cula alma. Si hizo un pecado de sequilá y otro que tiene genek, ¿se le da qué? Sequilá. Esa es la primera parte de la Mishnah. Segunda parte de la Mishnah, Avara verá shenitchayev shetemitot, nidon bajamura. Rabbi Yossi Omer, nidon bazika rishona sheba'alav. La segunda parte de la Mishnah nos habla cuando una persona hizo un solo pecado, una sola acción cometió, un solo pecado hizo, pero como consecuencia en esa misma acción, ese mismo pecado, tiene dos tipos de condena de muerte. ¿Sí? Como por ejemplo, digamos el ejemplo, una persona tuvo relaciones con su suegra y su suegra está casada. Entonces, jamotó, su suegra, y también es, muy bien, Eshetish, está casada. Entonces, por jamotó tiene que, como vimos anteriormente, serefá, quema. Y por Eshetish tiene que, que estrangulamiento. ¿Qué se le da en este caso? Dice la Mishnah, mahloket. Según Tanakama, se le da la más severa, que es que, serefá. Y según Rabbi Yossi, escuchen bien esto, nidon bazika rishona sheba alav. Se le da, se le juzga, está sujeto a la prohibición que primero se le exigió observar. O sea, la primera que recayó, vamos a ver primero fue segra o primero estaba casada. Vamos a ver eso en la Gemara. La primera está sujeto a la prohibición que primera se le exigió a observar. Esa primera prohibición que tenía, esa condena de muerte es la que tiene. Así dice ¿quién? Rabbi Yossi. Veamos la Gemara. Dice la Gemara. Pshita, ela itagur. Amarraba jamaskinan que con she'avar avera kala, venigmar dino al avera kala, hazar ve'avar, avera jamura salka, tajamina que mande nigmar dino la avera kala y gabra ketilahu, kamashmana. La Gemara se enfoca en la primera parte de la Mishnah. ¿Cuál es la primera parte de la Mishnah? Cuando la persona hizo dos pecados, dos averot. Y por cada una hay otro tipo de condena de muerte. ¿Sí? Agarremos los mismos tipos de condena de muerte en el segundo caso. Hay serefá y hay genek. En este caso, de la primera parte, le cule al más se le da ¿qué? La condena más estricta, que es serefá. ¿Sí? Serefá. Ahorita la Gemara viene y dice lo siguiente. La Gemara entiende que el caso de la Mishnah es en un caso que al principio transgredió la prohibición más severa, la que tiene serefá. Y después transgredió la prohibición más leve. Se nos enseña la Mishnah que se le da ¿cuál? La primera. Pregúntale a la Gemara, no entiendo, obvio que se le da la primera. ¿Qué hubiese pensado? Que si una persona peca, algo gravísimo, entonces ahorita, en vez de condenarlo a eso gravísimo, tiene la chance de pecar otro pecado más para ahorita disminuir la condena, o sea que el pecador va a aprovecharse de eso. O sea, ¿cómo pensaste? O sea, es obvio que es así. La Gemara no pregunta que no debe ser así. La Gemara, obvio que es así. Obvio que si tiene dos pecados se le da ¿cuál? La más estricta. Y si la primera fue estricta, ¿sí? Y la segunda fue más leve, obvio que se le va a dar que la primera, la más estricta. ¿Por qué? Porque si no sale, que va a ser la más estricta, si hubiésemos pensado que no es así, va a ser la más estricta, va a tener condena de muerte de serefá, y después, ¿sabes qué? Un segundo, todavía no, déjame hacer otro pecadito más, y va para hacer ¿qué? La de genek para darle una muerte más severa, más leve. No puede, obvio que es así. Dice Raba, no. Definitivamente en este caso es obvio. El hidush de la Mishnah es, en un caso que al principio transgredió la prohibición que es más leve. Y no nada más la transgredió, sino fue llevado al bedín. Y lo condenaron. Le dieron un veredicto que tiene pena de muerte por decir de más leve, como fue el pecado más leve que es genek, digamos. Y antes de que lo condenaron a muerte, pero antes de que lo ejecutaron a muerte, ¿sí? Volvió y transgredió otro pecado mucho más severo. ¿Sí? En este caso, que es ahí hay que
más severo que hay por decir serefá o sequila. ¿Sí? Entonces uno hubiese pensado, mira, en este caso, ya que ya le dieron el veredicto, ya que la primera pecado que hizo es más leve, y ya le dieron el veredicto con una condena más leve, o sea, ya se considera una persona que ya está muerta. ¿Sí? Y por lo tanto no puedes venir ahorita y que condenarlo nuevamente para algo más severo. Kamashmanan que sí podemos. Ese es el Hidush de la Mishnah. ¿Y cuál es la fuente para esto? ¿Dónde aprendemos? O sea, sí dice la Mishnah, pero ¿cuál sería la fuente de la Mishnah para esto? Baimine avuad Rabbi Yosef bar Hamam y Rabba bar Natan. Mina mitad amur Rabbanan mishetchayev shetemitot bedin idoma b'chamura. דכתיב והוליד בן פריץ שופך דם וגומר אל הערים אכל ואת אשת רעהו טימא ולגילונים נשא עיניו והוליד בן פריץ שופך דם בסייף את אשת רעהו טימא זו אשת איש בחנק זו אשת איש בחנק ולגילונים נשא עיניו זו הכוכבים בסקילה וכתיב מות יומת דמיו בו יהיה בסקילה מתקיפלה רב נחמן בר יצחק קיימה כולו בסקילה והוליד בן פריץ שופך דם זה בן סורר ומורד בסקילה אשת רעהו טימא זו נערה מאורסת בסקילה וגילולים נשא עיניו זו הכוכבים בסקילה אם כן מהי כמשמע יחזקאל דין לתורה כמהדר אם כן היא באה ללהדור כי יחידה del Moshe Rabbeinu. Le preguntó el papá de Rabbi Yosef bar Hamá a Rabba bar Natán lo siguiente: ¿de dónde aprendemos? ¿Cuál es la fuente de nuestra Mishnah? ¿Cuál es la fuente para lo que le dijeron Jajamim? Que una persona que tiene por dos pecados diferentes, dos tipos de condena de muerte, uno más leve, otro más severo, y previamente, primero cometió ¿cuál? La más leve, la más light, y por ende la condena de muerte, y hubo también veredicto, ¿sí? De tal forma que al principio tenía condena de muerte de ¿qué? De lo más light, y después, antes de que lo ejecutaron, hizo una segunda prohibición que es más estricta y tiene una condena de muerte más estricta, de donde aprendemos que se le da la más estricta y no se le mantiene como la primera. ¿Sí? La Mishnah dice que se le da más estricta. ¿Dónde aprendemos? Dice Rabba bar Natán, te voy a decir dónde lo aprendemos. Escuchen bien. Yahezkel 18. Ahí está hablando sobre la profecía que Yahezkel estaba teniendo en nombre de Dios, que cada persona, estoy dando una introducción, un preámbulo, cada persona va a ser castigado según sus propias conductas, ¿sí? Y un hijo no será castigado por pecado del padre y un padre no será castigado por pecado del hijo, sino el tzadik va a ser tzadik y el rasha va a ser rasha, ¿sí? Entonces viene en Yahezkel 18 ahí, versículo 10, 11 y 12, empieza a hablarnos, antes de eso, empieza a decir, antes del 10, 11, 12, nos empieza a hablar sobre el ejemplo de la persona tzadik, que es la persona justa, una persona que hace los caminos de Dios, va en los caminos de Hashem, cuida y hace las cosas de verdad, y esa persona hayo yihye. ¿Qué significa hayo yihye? Vivirá, ¿sí? Después, el Naví Yahezkel nos habla sobre esta persona que era tzadik y tuvo un hijo, Ben Paritz. ¿Qué es Ben Paritz? Un hijo violento, o sea, un hijo malvado, ¿sí? Otra vez, el papá es tzadik, y después de que nos dice que el papá es un tzadik, hayo yihye, nos dice que tuvo un hijo violento, shofech dam, elearim achal, teshet reu timeh, la giulim nasa enav, todo esto. ¿Qué significa esto? Y sobre esto está escrito que mot yumat damav boiye, morirá, la sangre estará sobre él, ¿sí? Sobre el hijo. Ahorita la Gemara nos explica este pasuk que fue dicho sobre el hijo malo, ¿sí? El hijo de un papá bueno, el hijo malo. ¿Qué fue dicho sobre el hijo malo? Dice el pasuk, Veolid ben Parit shofech dam, que derramó sangre. ¿Qué se refiere? Asesinato. ¿Qué consecuencia hay por ese asesinato? Saif, decapitación. Después dice el pasuk, que teshet reu timeh, que estuvo con la esposa de su compañero. ¿Qué es eso? Eshetish, ¿sí? Eshetish, una mujer casada, adulterio. ¿Qué consecuencia tiene? Genek, o sea, sí, que es que estrangulamiento. Sigue diciendo el pasuk, el agilunim nasa enav, el agilunim, que es gilunim, ídolos, que es abodazara, idolatría. ¿Qué consecuencia tiene idolatría? Sequila, ¿sí? O sea que el pasuk nos está mencionando un hijo violento, un hijo malo, un hijo rasha, que hizo diferentes averot, diferentes pecados, que cada uno tiene diferentes tipos de muerte. Y nos dice al final del pasuk que este hijo motiumat damav bohiye. Y como vimos ya anteriormente en Daf Samech Vav, cuando dice de mehem bam damav bo, se refiere a qué? A sequila, que es la más severa. Aquí está la fuente. Vemos que diferentes pecados con diferentes tipos de muerte se le da la más severa. Ahorita, obviamente, aquí no estamos hablando en un caso
que no hubo todavía veredicto, porque si no es obvio que es así. El Hitush es en un caso de nosotros que al principio se le dio la más leve, se le dio veredicto y aún así después hizo una más estricta y aún así se le da la más severa, la más estricta. Entonces aquí está la fuente para la halajá de nuestra Mishnah, ¿sí? Así dice quién, así dice Rabba Bar Natán. Sin embargo, bien Rabba Maritzhak que le dice, ¿quién te dijo? Esto no es una prueba. Puede ser que el pasuk, cuando dice Veolid ben Parit Shofech Dam, y cuando dice Shetreu Timei, y cuando dice la Giurim Nasa Enav, alude a otros pecados, no a los pecados que nosotros explicamos. De tal forma que los pecados que vamos a decir, todos, como consecuencia, tienen sequilá, él mismo sequilá. ¿Cuál sería Shofech Dam? Derramar sangre, ¿sí? Ben Sorero Moré. Que el Ben Sorero Moré, ¿por qué lo matamos? Porque eventualmente va a derramar sangre. Entonces, Shofech Dam se refiere a Ben Sorero Moré. ¿Qué tiene un Ben Sorero Moré como consecuencia? Sequila. Eshe Treutime, adulterio. Sí, Narame Orasá. ¿Qué es Narame Orasá? No una mujer casada, sino una muchacha Narame Orasá comprometida. Que si hizo adulterio, ¿qué tiene? Sequila, no Genek. El Agirulim Nasaenab se refiere a qué? Se refiere a Bodat Kohadim, idolatría. ¿Qué es? También sequila. Entonces dice la Gemara, puede ser que el caso aquí, ¿cuál es? Puede ser que el caso aquí puede ser que la explicación del pasuk son esos tres diferentes pecados, son diferentes pecados, pero tienen el mismo tipo de muerte, y por eso es que motiumat, damagbo, que tiene que sequila, porque es lo mismo. Dice la Emanse, ¿cuál es el hidush del profeta Yehezkel? Que no viene a enseñar. Obvio de que en este caso, si hizo tres pecados que tienen el mismo tipo de muerte, obviamente el tipo de muerte, ¿cuál va a ser? Damagbo, sequila. Dice, no, puede ser de que el Naví Yehezkel está simplemente repasando los mandamientos que ya están escritos en la Torah. Si no hay ningún juicio, está repasando. Dice, pero si es así, repásame todos los mandamientos, como está escrito en Devarim Mishne Torah, repite todo. ¿Sí? Pero aquí me está repitiendo nada más, repasando que tres mandamientos. ¿Sí? Entonces seguro no es así. Entonces, por eso tenemos que decir, como dijimos antes, que efectivamente sí tenemos fuente, que se le da pena de muerte estricta, aunque hay diferentes niveles de pena de muerte. Ok, seguimos. Ya que hablamos de la profecía de Yehezkel, la Gemara ahorita se enfoca en eso y nos sigue hablando de esto. Darash Rabajá ברבי חנינא, מאי דכתיב להרים לא אכל, שלא אכל בזכות אבותיו ועיניו לא נשא אל גילולי בית ישראל, שלא ילך בקומה זקופה ותשת רעהו לא טימא, שלא ירד לאומנות ולאישה נידה לא יקרב, שלא ינע מקופה של צדקה וכתיב צדיק הוא חיו יחיה. כשהרב גמליאל מגיע למקרה זה היה בוכה ואמר מאן דעביד לכולהו, הוא דחיה באחד המינאיו לא. אמר לה בקיבה אלא מעטל תטמאו בכל אלה חינמי בכולוין באחד המינאיו לא, אלא באחת מכל אלה, החנמי באחת מכל אלה. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Dice Rabajá ber Rabbi Hainá. Ahorita volvemos al padre Tzadik. ¿El padre qué era? Tzadik, ¿sí? Sobre el padre Tzadik dice lo contrario del hijo Rasha. Sobre el hijo Rasha dice que Elearim Ajal. Sobre el padre Tzadik dice Elearim lo Ajal, ¿sí? Ve'enav lo nasa el Gilulei de Israel. Vete Shedreu Lotime, ¿sí? Que el papá no hizo todas las acciones malas que hizo el hijo, y por eso el papá es tzadik. ¿Qué significa cada una de estas cosas? El Earim Lo Ajal, ¿qué significa? Que no comió por mérito de sus padres, ¿sí? O sea, la comida que tenía no era por mérito de Abraham, Yitzhak y Jacob, que son Harim, o sea, el Earim Lo Ajal, sino era por mérito, ¿qué? Mérito propio, porque era un tzadik. Ve'enav lo nasa el Gilulei beit Israel, ¿a qué se refiere? Que este tzadik, este padre tzadik, ¿sí? No iba con postura erguida, ¿sí? No iba como una persona orgullosa, ¿sí? Ve'enav lo nasa el Gilulei beit Israel, no iba así orgulloso. Ve'teshet reu lo timé, ¿a qué se refiere? Que no invadió el oficio de sus compañeros, el trabajo de sus compañeros, la parnasá de sus compañeros. Ve'elisha nida lo ikrav, ¿qué se refiere? Que no se benefició del fondo de caridad, ¿sí? ¿Por qué se llama eso nidá? ¿Qué tiene que ver con nidá? Porque me explican los comentaristas, porque agarrar de la tzedaká es algo muy feo para una persona que puede vivir sin la necesidad de tzedaká, ¿sí? Y cualquier cosa que es feo se llama nidá, como dice el pasuk Hayetá Yerushalayim, nidá benehem, nidá benehem. Vemos que una persona, cualquier cosa que es feo es nidá. Entonces aquí también cuando Elisha nidá lo ikra se refiere que no tuvo provecho, no se benefició del fondo de tzedaká de caridad. Y sobre esta persona que hizo todas estas bellezas, hizo todas estas acciones bonitas, mejor dicho, no hizo estas acciones malas,
Tzadiku es un justo, hayo yihye, vivir, vivirá. ¿Sí? Así dice Rabajá Rabbi Jaina. Y la Gemara comenta algo increíble. Cuando Rabban Gamliel llegaba a este pasuk, se soltaba a llorar. ¿Por qué? Porque él decía, mira, el que hace todo esto, o sea, el que cuidaba todo esto que mencionamos, ahí es que decimos que es un tzadik y va hayo yihye, vivir y vivirá. Pero si uno hace todo, pero le falta uno nada más y no cumple una de estas cosas, ahí más que ¿qué? Que no va a vivir. Sí, o sea, Rabban Gamliel, que se basaba porque el pasuk, cuando nos habla del hijo malvado, que le nació al tzadik, al papá tzadik, dice, Veu et kol ele lo asá. Y el hijo malo, todo esto no hizo. O sea, el hijo malo, todo esto que mencionamos que el papá cumplió, hizo, como queramos hizo, todo lo que el papá bien, el hijo no lo hizo, ¿sí? No lo cumplió, ¿sí? ¿Y qué dice ahí? Que el hijo malo todo no lo cumplió. Mashma que el papá todo sí lo cumplió. Y por eso, ya que todo lo cumplió, cólele, todo lo cumplió. Por eso decimos que tzadik hu hayo yihye, vivir y vivirán. Entonces Rabban Gamliel decía, imagínate, llegar a todas estas cosas que cuidaba el oficio de su comer. Todo esto, entiendo que uno puede cumplir parte, pero todo es muy difícil. Se ponía a llorar, porque él dice, yo no tengo ese nivel. Hasta que vino Rabbi Akiva y le dijo, no me cuadra. Porque tú te basas en kolele, que kolele es todo y no parte de, ¿sí? Pero no puede ser. ¿Por qué? Porque al final de la parashá, de la porción de Arayot, de las mujeres prohibidas, está escrito Altitameu bejolele. ¿Sí? No vayas a transgredir todos estos. O sea, aquí también, según esta idea que dijiste antes, debería decir que no puedes hacer todas. Pero si haces parte, permitido. Y no es así. Inclusive una está prohibida. Vemos que cuando dice Altitameu bejolele se refiere a filu beajat mele, que no puedes impurificarte inclusive con una de ellas. Igualmente aquí, cuando el papá hizo una de ellas, cuando el papá que está dijo yo dije, es cuando inclusive hizo ¿qué? Una de ellas. Cuando cumplió una de estas, el papá cuando positivamente hizo una de estas, o sea que en las cosas malas pues se cuidó de no hacerlas y en las cosas buenas la hizo, simplemente decir, una de ellas también es suficiente. Así le dijo Rabbi Akiva a Rabban Gamliel. Seguimos. Avar Averá. Tania, כיצד אמר רבי יוסי נידון בזיקה ראשונה הבאה אליו, חמותו ונעשית אשת איש נידון בחמותו, אשת איש ונעשית חמותו נידון באשת איש. אמר רבא בר אבא לרבא, חמותו ונעשית אשת איש נידון בחמותו לידונה מאיסור אשת איש, דאמר רבי אבא ומודה רבי יוסי באיסור מוסיף. אמר לעדה ברי בתרי כתלה כתל תלה. En la segunda parte de la Mishnah mencionamos que si una persona transgredió un pecado, una sola averá, pero por la misma averá hay dos tipos de condena de muerte. Por decir, el ejemplo de la Mishnah, hay genek, estrangulamiento, y hay serefá, quema. Quema es más severo que genek, estrangulamiento. En este caso, ¿qué se hace? Mahloket. Según Tanakama, se le da la más estricta, o sea, sería, ¿qué? Serefá. Y según Rabbi Yossi, le damos, ¿qué? Le damos la primera. Está sujeto a la prohibición que primero se le exigió observar. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿cuál es el caso? Explica un poquito más. La Gemara tiene una baraita que nos explica un poco más. Dice la baraita lo siguiente. El caso es así. Un hombre que tiene relaciones con su suegra, que también su suegra está ¿qué? Casada. Ahorita, por la prohibición de suegra, como consecuencia que tiene, quema. Y por la prohibición de una mujer casada, tiene que, no, genek, ¿sí? Estrangulamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo que se refiere a Rabbi Yossi? Lo siguiente: si esta persona tuvo relaciones con su suegra, que primero fue su suegra y después de ser su suegra se casó, ¿sí? Por ejemplo, que era suegra soltera, porque el esposo se murió, se divorció y ya era su suegra en ese momento, ¿sí? Y después se casó. Entonces, primero, ¿qué prohibición recayó? La suegra. Y después recayó el shetish. Entonces, en este caso, vamos según la primera prohibición, que es suegra y tiene que quema. Sin embargo, si primero era una mujer casada y después se convirtió en su suegra, porque él después se casó con la hija de esta señora que ya estaba casada, o sea que primero esta señora estaba prohibida para él porque por mujer casada y después por suegra, ahí le damos la consecuencia de la prohibición de Shetish, que es que le damos la condena de muerte de Shetish, que es que genek, estrangulamiento. Eso es lo que se refiere Rabbi Yossi. ¿Cuál es la prohibición que primero vino? Esa condena es la que se merece, ¿sí? Ahorita, ¿por qué?
¿Por qué no decimos que cuando vino la primera que vino, listo, vino la segunda y recae la segunda sobre la primera también? Porque hay una regla que dice, en isur halal isur. Algo que ya está prohibido, no puede recaer otra prohibición sobre eso. Es por eso, ¿sí?, que Rabbi Yossi opina que si primero era suegra, y esa es la prohibición de ella, entonces no puede recaer la segunda prohibición de Eshetish. Y si primero era Eshetish, no puede recaer la prohibición de suegra, porque en isur halal isur, una prohibición no puede recaer sobre algo que ya está prohibido. Así explica la Baraita. Sin embargo, viene Rabada Barabá y le pregunta a Rabba sobre la Baraita lo siguiente. Un segundo, esto no me cuadra. Hablemos del caso que primero era suegra, o sea que la suegra era soltera, se casó este hombre con su hija, ¿sí? Entonces se convirtió en suegra y estaba soltera. Entonces la prohibición que hay ahorita es no estar con ella, ¿por qué? Por suegra. Y después se casó esta señora, o sea que también después vino una prohibición de Eshetish. En este caso dijo Rabbi Yossi que la prohibición que se mantiene es la primera prohibición, que es ¿cuál? Suegra. Y por ende se le da ¿qué? Quema. ¿Por qué no se le da Eshetish? ¿Por qué no se anula? ¿Por qué no se verifica el tema de la segunda? No, en isur halal isur. La segunda no recae. Porque la primera está prohibida por suegra, ahorita no recae la prohibición de Eshetish. Dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque hay una regla, no obstante, en isur halal isur. Pero ya Rabbi Abba, en Masejet Yevamot, página 32b, nos dice que también Rabbi Yossi está de acuerdo que en un caso de isur mosif, que es halal isur. Cuando el segundo isur agrega, cuando la segunda prohibición agrega, sí recae sobre el primero. Entonces aquí el segundo agrega, ¿por qué? Porque el primero, ¿cuál era? Hamot, suegra. Estaba prohibido nada más para quién esa señora, para él, suegra, para el yerno. Pero estaba permitida, como estaba soltera, ¿para quién? Para todo el mundo. Cuando se casa esta mujer, ahorita está prohibida ¿para quién? No nada más para él, sino para todo el mundo. Entonces esta segunda prohibición es un isur mosif, agrega, entonces debería recaer. Responde, así le preguntó Rabada Barabá a Rabba. Le responde Rabba a Rabada Barabá: querido Ada mi hijo, ¿sí? Tú no puedes darle dos muertes. No existe, una muerte le puedes dar. No existe matar a una persona y volver a matarla otra vez, ya está muerta, ¿sí? Y entonces en este caso, digamos que sí recae. ¿Por qué? Porque Isur Mosif, el segundo es Isur Mosif y sí recae. Pero ¿cuál fue el primero que hizo? ¿Cuál fue la primera prohibición? Hamot, suegra. ¿Y suegra qué consecuencia tiene? Serefá. Y después vino Eshetish, listo, recae. ¿Y qué consecuencia tiene Eshetish? Genek. ¿Cuál es más severo? ¿Cuál es Serefá? Se le da quema, ¿sí? Entonces seguro es que aunque recae la segunda prohibición, no hay duda que le vamos a dar la más estricta, la más severa, ¿sí? Entonces en este caso, por eso es que se le da la más severa independientemente de esta regla. Lo que sí influiría a esto, que un isur mosif sí recae, ¿en qué haría diferencia? Cuando fue sin querer. Cuando una persona tuvo relaciones con la suegra sin querer, beshogeg, que al principio era suegra y después era shetish. Entonces sí recaen las dos prohibiciones. ¿Por qué? Porque sí recae según Rabbi Yossi, sí recae. ¿Por qué sí recae? Porque el segundo es isur mosif, porque agregue más. Entonces al estar con la suegra transgredió dos prohibiciones. Entonces cuando fue beshogeg tiene que traer dos korban hatat. Ahí es cuando va a hacer diferencia. Pero cuando fue a propósito de pena de muerte, aunque recae la segunda prohibición de Shetish, pero obviamente, listo, recae también la segunda prohibición de Shetish, pero ¿cuál le vamos a dar la pena de muerte más severa? No le vamos a dar la más, ¿sí? La más leve. Seguimos. Próxima Mishnah. Mishel acá Veshana. Beddin machnisim oto lekipa o machirim oto seorim a chekreso mitbakat. Bien, la Mishnah nos dice lo siguiente: una persona que transgredió una prohibición y a raíz de eso recibió malkut. ¿Cómo se dice malkut? Latigazos. ¿Sí? Y después, por segunda vez volvió a cometer este pecado y volvió a recibir por segunda vez malkut, latigazos. Y después, por tercera vez, cometió este pecado. En este caso, el Bedín puede proceder a meter a esta persona, a este Reubén, digamos que Reubén fue que lo hizo, en una celda y le dan de comer cebada hasta que se revienta, se explota su estómago. Así nos dice la Mishnah. Vamos a explicar la Gemara. Pero otra vez, ¿qué dice la Mishnah? Una persona cometió un pecado, ¿sí? Vamos a ver qué tipo de pecado. Pero cometió un pecado, recibió latigazos. Por segunda vez cometió el pecado, recibió por segunda vez latigazos.
por tercera vez cometió el pecado, ahí no recibe latigazos, sino el Betín procede a ¿qué? Meterlo en una celda, le dan de comer cebada hasta que su estómago revienta y explota. Así nos dice la Mishnah. Pregúntale, Mara de Mía, Mishum de la Kabe, Shana Betín Kosim Oto Lekipa. Amar Rabbi Mía, Amar Rabbi Shimon, Ben Lakish, Aja Malkuyot Shel Keretot Askinan, de Gabra Bar Ketalahu, Bekaru, Vedelo Mikrav Ketale, Bekevan de Kamevat el Nafshem, Mekarvin al Lekdal Reve. Amar Rabbi Yakol Rabbi Mía, Bar Tachlifa, Tas Beralach, Ben Malkuyot Shel Karet Achat, Aval Sheshtaim, Vesheshalosh Keretot, Isurehu, de Kataim, Velo Mevater Kulehai. Viene la Gemara y pregunta, no entiendo. Esta persona, listo, pecó, pero no entiendo, por pecar 2 veces y recibir 2 latigazos, 2 veces, por recibir latigazos 2 veces y después por pecar una tercera vez, por eso el Betín va a darle una condena de muerte, de meterle una celda y darle de comer cebada para que se reviente el estómago y muera. No hizo un pecado de Jehumita, no hizo un pecado de pena de muerte, porque si lo hubiese hecho ya la primera vez, lo hubiesen condenado, pero no, le dieron malkut. Significa que no hizo un pecado de pena de muerte. Eso por qué el Betín va, no obstante no lo condena a muerte directamente, activamente, pero ¿por qué lo van a meter indirectamente a una celda? Le dan de comer cebada para causar indirectamente que se muera. ¿Por qué? Sí, no obstante pecó, es un pecador, lo que tú quieras, pero no es un pecado de pena de muerte. Así pregunta la Gemara. Dice la Birmía en nombre de Resh Lakish. Te voy a explicar. Aquí el caso es cuando hice una prohibición, no nada más que tiene malkut. Una prohibición que tiene karet. Una prohibición que tiene karet. Karet es un tipo de muerte, bidei shamaim, que se la corta la vida. Dios manda algo para que se la corte la vida. ¿Sí? Hay tipos de averot que tienen karet, que si hubo edimia atrás hay mitat bedin. Pero aquí estamos hablando en un caso de que no. Que es solo pecado de karet, que no existe mitat bedin. No hay pena de muerte física, sino nada más que karet. Y en este caso se le da ¿qué? Malkut. Se le da malkut, ¿sí? Independientemente se le da el malkut. Muy bien, ¿cómo qué? Como una persona que come gel, come sebo o sangre. Si es un lab, tiene caret, pero no tiene pena de muerte. Perfecto. Es el caso acá. Esta persona, cuando ya hizo el primer pecado, a propósito, ya tiene que, ya es condenado a muerte. No a muerte física, sino a muerte, bueno, sí muerte física, porque al final le acortan la vida acá. Pero digamos, llamémosle muerte celestial, que Hashem le manda eso, no que el Betín se lo condena. ¿Sí? Solo que, ¿qué? ¿Por qué sigue vivo? Porque Hashem todavía no decidió mandar esa muerte. ¿Sí? Pero cuando nosotros vemos que él renuncia a su vida y abandona el yugo de la Torá y peca una vez, y peca 2 veces, y peca 3 veces, ahí le decimos, ¿sabes qué? Adelantemos esa muerte de una vez. Por eso el Betín puede proceder a indirectamente meterle una celda, darle de comer algo para que cause que se explote y se muera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo el Betín puede hacerlo? No, porque es un tipo de lab que tiene malkut, que tiene pena de muerte. ¿Pero qué pena de muerte? Karet, de Hashem que se lo manda. Entonces, por eso el Betín, cuando ya ven que está haciendo efkerut, está abandonando todo el yugo de la Torah, está haciendo 1, 2, 3 veces, de una vez que hacen, lo meten a la celda, magnesimo todo el equipa y le dan de comer cebada hasta que se reviente y se explota su estómago. Viene Rabbi Yaakov y le dice a Rabbi Mía, agrega una observación y dice, un segundo, todo esto, Bartajlifá, ¿sí? Te va a enseñar así. Nuestra Mishnah está hablando en un caso cuando una persona pecó un pecado que tiene malkut y karet, como explicamos, y ese mismo pecado lo hizo por segunda vez y por tercera vez. Ahí es que decimos que está abandonando el yugo de la Torah y el Betín procede a quitarle la vida de forma indirecta, como explicamos. Pero en un caso que la persona transgredió un pecado que tiene malkut y karet, y después por segunda vez hizo otro pecado que tiene malkut y karet, pero no es el mismo, es otro. Por ejemplo, al principio Helet, después Dam, ¿sí? Y después una tercera vez de otro, ahí decimos que ¿qué? Ahí seguramente es su yetzer hará, que lo está ganando y por eso peca aquí, peca allá, pero no es que está abandonando el yugo de la Torah. Entonces en este caso, aunque pecó 3 veces con un lab que tiene karet, no se procede a ¿qué? A meterlo a una kipá, una celda y darle a comer cebada hasta que explote y se reviente su estómago. Sigue diciendo la Gemara Mishel Akabe Shana Falgav de los Shilesh, Leima Matnitin, de lo que Rabban Shimon ben Gamliel. De Rabban Shimon ben Gamliel, Amar Atlatzimne, lo había Hazaka. Amar Ravina, Filutema Rabban Shimon ben Gamliel, Kasavar Averot Mahazikot.
Meiti Babara verá si es Malkut, Pam Rishona Ushnia Malkimoto, Shishit con Simotolikipa, Bashabulomer, Ave Shishit Malkimoto, Barbit con Simotolikipa, Maila de Kula Alma, Malkuyot, Mahazikot, de Pluk de Repi, una Shemen Gamliel, Kamiflegi, Lo. Kula Alma de la Shemen Gamliel, Deja Mai Kamiflegi, de Marsabara Verot, Mahazikot, Marsabar Malkuyot, Mahazikot, Vaetania y Trubo, Beshatak y Trubo, Virkin Rosho, Pam Rishona Ushnia Matrimbo, perdón. Shlishit con Simotolikipa, Bashabulomer, Ave Shlishit Matrimbo, Barbit con Simotolikipa, Beata Malkut Leika. Emai Kamiflegi, Amar Rabina Bekipat Sihatra a Kamiflegi. Ok. Bien, la Gemara ahorita analiza lo siguiente. En la Mishnah mencionamos que ¿cuántos pecados hizo? 3. ¿Pero cuántos latigazos ha recibido? 2. Hizo un pecado, recibió Malkut, latigazos. Segundo pecado, segundo latigazos. Repitió el segundo pecado y volvió a recibir ¿qué? Latigazos. Y después hizo un ¿qué? Tercer pecado, y ahí directo ya el Betín procede a meterlo a la celda y a causarle indirectamente la muerte. ¿Sí? ¿Pero cuántas veces recibió latigazos? 2, no 3. ¿Sí? Dice la Gemara, hay un majloquet en general entre Rebi y Rabban Shimon Gamliel. ¿Cuántas veces necesitan hacer algo para que se cree una hazaká, para que se cree un patrón, para que podamos hacer una presunción a base de eso? Entonces, según Rabban Shimon Gamliel, se necesitan que 3, y para la cuarta ya tienes la presunción. Y según Rebbi, 2, y ya para la tercera ya tienes la presunción. Con 3 ya creas una hazaká. Según Rebbi, con 2 ya creas una hazaká. Según Rebbi, con 3. Dice la Gemara, aparentemente, nuestra Mishnah no cuadra con Rabban Shimon Gamliel, porque según Rabban Shimon Gamliel, él dice que se necesitan que mientras que no pasen 3 veces, ¿sí? Pues no se crea una presunción, no se crea un patrón. Entonces aquí deberíamos de decir que cuando es que el Betín dice que lo metemos a la celda y le causamos indirectamente porque seguro está haciendo efkerú, está abandonando el yugo de la Torah. ¿Cómo sabes y va a seguir haciendo esos pecados? ¿Cómo sabes? Porque hay hazaká, pero ¿cuántas veces recibió Malkut? 2 veces. Entonces vemos que nuestra Mishnah no es como los Shingalem, porque para hacer esta presunción y esta hazaká se necesita 3. Dice Rabina, no. Puede ser que nuestra Mishnah también cuadra con Rabban Gamliel, pero Rabban Gamliel opina nuestra Mishnah opina, o sea, puede ser que nuestra Mishnah cuadra con ¿quién? Con Rabban Shimon Gamliel. Solo que nuestra Mishnah, que se necesitan ¿qué? 3 para tener una hazaká. Y nuestra Mishnah opina que no se necesitan 3 latigazos, sino 3 pecados. Y es por eso que no obstante hubo 2 latigazos, pero ya hubo ¿qué? 3 pecados. O sea, cuando hubo 3 pecados, ya eso es suficiente ¿para qué? Para considerarlo hazaká, patrón, presunción de que es una persona malvada, y a base de eso es decir que seguro va a tener presunción de que siga haciendo esto, y por lo tanto le decimos, ¿sabes qué? Mejor ya adelantar la muerte de él, ya que de por sí tiene caret, como explicamos antes. Así responde la Gemara. Sin embargo, así dice Rabina, así responde Rabina. Sin embargo, viene la Gemara y pregunta de una baraita en contra de Rabina. La baraita dice lo siguiente, escuchen bien, dice la baraita así: una persona que transgrede una vera, un pecado que tiene malkut, una vez, 2 veces le damos malkut, la tercera vez lo metemos a la celda. Así opina Tanakama. O sea, tercera vez que pecó, aunque no ha recibido latigazos, ahí ya lo metemos a la celda, ahí ya le causamos la muerte indirecta. Así opina Tanakama. Sin embargo, Bashaul viene y dice, no, también la tercera vez no lo metes a la celda todavía, tienes que proceder primero a darle malkut, y después darle una malkut en la tercera vez, que hay 3 malkuyot, 3 latigazos, ahí en la cuarta le damos ¿y qué? Ahí lo metemos en la celda. Ahí se la llamará aparentemente, ¿en qué discuten? Ambos están de acuerdo que lo que causa la hazaká es el latigazo, ¿sí? Y el mejor que entre ellos es, si vamos como Rebbi con Rabban Shimon Gamliel, Rebbi opina que, o sea, según todos latigazos. Rebbi, ¿por qué? Porque ahí está que el segundo dice que se necesita una tercera pecado y tercer latigazo. Y el primero dice, no, al haber 2 pecados y latigazos, ya el tercero ya lo metes a la kippah, ya lo metes. Entonces, aparentemente, ellos ambos opinan que aparentemente de que lo que causa hazaká es que los latigazos. Tanakama opina como Rebbi, que es suficiente 2, y Rabban Shimon Gamliel opina, y Abba Shaul opina como Rabban Shimon Gamliel que necesitas que 3. Pero vemos aquí claramente entonces que la opinión de Abba Shaul, que es como la opinión de Rabban Shimon Gamliel, que opinan que se necesita 3 ¿qué? No pecados, sino 3 latigazos. Dice, no cuadra con lo que dijo Rabina, que puede ser que nuestra misión Rabban Shimon Gamliel, pero no se necesitan latigazos, no se necesitan ¿qué? Pecados. No cuadra. O sea, no, en verdad puede ser que así la Gemara pregunta. Sin embargo, la Gemara responde no. Podemos explicar que el majloquet en la baraita, que en verdad el majloquet que hay entre la baraita entre Tanakama y Abba Shaul no depende del majloquet entre Rebbi y Rabban Shimon Gamliel, sino puede ser que ambos, ya sea Tanakama y ya sea Abba Shaul, ambos están de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon Gamliel que para hazaká, para una presunción, para un patrón se necesita ¿cuánto?
3 veces, ¿sí? ¿Y en qué discuten? Discuten justamente en eso. Tanakama opina que es suficiente que 3 pecados, averot, ¿sí? Y Abba Shaul opina que se necesita que 3 malcuyo, 3 latigazos, ¿sí? Entonces, según esto ya no. Entonces, lo que dijimos antes, que nuestra Mishnah cuadra con Rabbi Shimon Gamliel y que hay que hacer Hazaká 3 veces e iríamos según los pecados, iría según la opinión de Tanakama en esa baraita. Entonces cuadra todo perfectamente. Sin embargo, la Gemara pregunta de otra baraita. Esta otra baraita dice lo siguiente: ¿qué pasa si Rubén está haciendo un pecado? ¿Sí? Y viene Shimón y le advierte que si hace ese pecado es una prohibición de la Torah y va a recibir ¿qué? Malkut. Y este Rubén se queda ¿qué? En silencio. O que le advierten y hace mueve la cabeza aceptando, pero no dice claramente que lo acepta y aún así lo va a hacer. No me capel, no acepta, ¿se recuerdan? Que aún así lo voy a hacer para recibir los malkut. No lo dice claramente eso, ¿sí? Si pasó una vez y 2 veces, ¿sí? Entonces le hacemos la advertencia, pero no le podemos dar malkut. ¿Por qué? Porque no fue una buena advertencia. ¿Por qué? Porque nunca la aceptó. ¿Qué es aceptar? No nada más decir sí yo sé, sino sí yo sé y aún así lo estoy haciendo para recibir al final malkut. Entonces no recibe malkut. Pero si ya pasó una tercera vez, ¿sí? Que le dieron una tercera advertencia para malkut y lo transgredió, en ese caso ya lo mandamos a una celda y le causamos la muerte indirecta. Así opina en esta baraita Tanakama. Viene el mismo Abba Shaul y en esta segunda baraita dice lo siguiente: también la tercera vez le advertimos y no lo castigamos todavía a menos que llegue a una cuarta vez. Ahorita aquí no podemos explicar lo último que acabamos de explicar. ¿Qué acabamos de explicar? ¿De qué vamos a estar de acuerdo? Antes explicamos sobre la baraita anterior, Mahloket de Tanakama y Abba Shaul, que vamos a estar de acuerdo con Rabbi Shimon Gamliel, con Rabbi Shimon Gamliel, que se necesitan ¿qué? 3. Solo es Mahloket si se va según los latigazos o según los pecados. Aquí no podemos decir eso, porque aquí en este caso no hay latigazos, porque la advertencia no fue una buena advertencia. Entonces no podemos darle latigazos, ¿sí? Porque no fue una buena advertencia, porque él nunca lo aceptó, ¿sí? Entonces no podemos decir que la razón de Abba Shaul es porque Malkuyot, él dice que se necesita acabar el tercer pecado y pasar al cuarto porque se necesita un latigazo después del tercero. No hay latigazos aquí. No hay latigazos, ¿sí? Entonces vemos de que lo único que hay aquí que hay pecado. Y aún así vemos que según uno después de 3, según uno después de 2, según Tanakama después de 2, ya en el tercero lo metemos a la celda y según Abba Shaul, después de 3, en el cuarto ahí procedemos a meterlo a la celda. Vemos que ¿qué es lo que causa la hazaká? Nada que ver con malkut, porque aquí no hay malkut. ¿Qué es lo que causa la hazaká? El pecado como tal, no como dijimos antes. Si no sé cuál es la razón de Abba Shaul, que no. Entonces si es el pecado, como acabamos de comprobar, porque no hay malkut, ¿cuál es la razón de Abba Shaul? Que tenemos que esperar un cuarto pecado. Si es el pecado, entonces después de 3 ya deberías de meterlo a la celda. Por eso Rabina explica otra manera. Dice, ¿sabes cuál es el caso aquí? El caso aquí es si se necesita advertencia para poder causar una muerte indirecta, meterlo a la celda y causar la muerte indirecta, ¿sí? Tanakama opina que para hacerle esta muerte indirecta de meterlo a la celda, ¿sí? Cuando digo muerte indirecta en esta clase me refiero a meterlo a la celda y causarle darle de comer cebada para que reviente su estómago y explote, ¿sí? Causarle esa. Entonces, según Tanakama, no se necesita advertencia para algo así. Y por lo tanto, ya que transgredió 3 veces este pecado, ¿sí? Y le hicieron, digamos, advertencia para malkut, ¿sí? Ya sea que, digamos, que lo recibió claramente, explícitamente. Entonces, al recibirlo 3 veces esta advertencia y transgredir 3 veces este pecado, se convirtió en ¿qué? Rasha. Y por lo tanto, procedemos a ¿qué? Como no se necesita advertencia para la muerte indirecta, procedemos a darle la muerte indirecta. Sin embargo, Abba Shaul discute, dice, o sea, otra discusión nada que ver. Abba Shaul viene y discute, no, a pesar que es Rasha, porque ya le advertiste 3 veces y hizo 3 veces el pecado, ¿sí? Y ahí es Muzak según todos, ¿sí? Pero tú no puedes meterlo a una celda y causar la muerte de esta forma, porque nunca le advertiste para esto. Todo lo que le advertiste es no hagas el pecado para no tener malkut, pero nunca le advertiste que si lo hace 3 veces, si lo hace una tercera vez, va a tener esta muerte indirecta de celda. Y es por eso que no puedes proceder a meterlo
a la celda después de la tercera vez, a menos que lo haga una cuarta vez. ¿Qué significa una cuarta vez? A menos que lo haga una cuarta vez y antes de hacer esa cuarta vez lo adviertas que es para que le vas a dar pena de muerte indirecta esta de celda. Es el mahloket entre ellos. Seguimos. Uma equipa, amar viuda, me lo comató. ויחרמיז אמר ריש לקיש תמוטט רשע רעה. אמר ריש לקיש מה דכתיב כי גם לא ידע אדם את איתו כדגים שנאחזים במצודה רעה. מה עם מצודה רעה? אמר ריש לקיש חכה. Dice la Gemara, ¿cómo era esta celda? Hablamos de que lo metíamos en una celda. ¿Cómo era esa celda? Dice la viuda, era un lugar angosto, que la altura, angosto como la persona, y la altura era la altura de la persona, ¿sí? Y ahí se quedaba, imagínense ustedes, y ahí le daban de comer y ahí explotaba eso y moría. ¿Y dónde vemos en la Torá? ¿Dónde vemos en un pasuk? ¿Sí? En un pasuk de la Torá o de los libros, las escrituras de Teilim. ¿Sí? ¿Dónde vemos de que hay una pista en la Torá de que efectivamente una persona que es muhzak rasha, que tiene un patrón, una presunción de ser malvado, tenemos que matarlo cuando son pecados de caret, por lo menos como dijimos antes? ¿Dónde vemos eso? Dice Resh Lakish, Teilim 34, 22. Temotet rasha ra'a besoné sadik yeshamu. ¿Qué es temotet rasha ra'a? Una persona que es rasha, que uzak rasha, que se presume que es malvado, su maldad lo traerá, su ra'a lo traerá al temotet, a la muerte. Sabemos de que una persona que es rasha, que se presume que es malvado, su maldad lo traerá al temotet, a la mitad, a la muerte. De aquí vemos de que una persona que se presume que es malvado, debe ser, aquí tenemos una pista de que hay que ser condenado, una pista que tiene que ser condenado, tiene que ser de forma indirecta por lo menos. Ya que mencionamos algo que dijo Resh Lakish, Gemara trae otra cosa que dice Resh Lakish, muy bonita, está escrito en Coelet 9:12, que una persona no sabe su tiempo, o sea, el tiempo de su vida, no lo sabe al igual que un pez que es atrapado en una trampa malvada. ¿Qué significa trampa malvada? Dice Resh Lakish, el pez atrapado en una trampa malvada, ¿a qué se refiere? No una red, un anzuelo, muy bien. ¿Por qué se llama una trampa malvada? Que es mala, ¿por qué? Porque es un anzuelito, es algo débil, sí, chiquitico. ¿Y eso qué? Causa la muerte del pez, pero no nada más causa la muerte, sino es repentino. El pez normalmente está pendiente que no lo agarre una red, que no lo atrape una persona, que no lo case una persona, pero no está pendiente en que un anzuelo no lo agarre, porque es algo repentino. Igualmente nos dice Shlomo HaMelech en el Pasuk, una persona no sabe sus tiempos, al igual que un pez no sabe su tiempo cuando lo van a atrapar, cuando lo van a cazar con un anzuelo. O sea, puede ser repentino que una persona se va de este mundo. Seguimos. Próxima Mishnah, dice la Mishnah. Haoreg nefesh shelo be'edim, machnisim oto lekipa o machnim oto lechem tzar umaim lachatz. Minaya dinan amar Rav be'edut miyuchedet. Shmuel amar shelo be'atra v'Rav Chazda amar avime ברב חסדא אמר אבימה כגון דהתכחוש בבדיקות דהתכחוש בחקירות כדרע מעשהו בדק בן זכאי בהוקצה תאנים. No sé por qué me adelanté para la Gemara, te expliquemos primero la Mishnah. Dice la Mishnah lo siguiente. Una persona que, digamos, Reubén mata a Shimón, pero no hay dos testigos que testifican que efectivamente Reubén mató a Shimón y por ende no hay advertencia, y por ende no es Mesid, y por ende no pueden venir y ejecutar a Shimón. Reubén testifica sobre Shimón que Shimón mató, que Shimón es asesino, ¿sí? No puede, porque no hay testigos. Entonces, ¿qué se hace? Listo, no se le condena a muerte, pero dice la Mishnah, el Bedín ingresa ¿a quién? A Shimón, a una celda, y le dan de comer ¿qué? Fíjense aquí algo diferente, aparentemente, le dan de comer poco pan y poca agua. Y así al final se muere. Vamos a ver por qué es diferente aparentemente. Pero antes de eso la Gemara se enfoca un segundo. ¿Por qué el Bedín procede a ingresarlo a Shimón? Sí, un segundo. Yo dije que Reubén testifica sobre Shimón. No. Yo aquí me escribe que Reubén vio a Shimón que asesinó. No, repito otra vez la Mishnah para que esté clara. Reubén asesinó a Shimón. Ese es el caso. Reubén asesinó a Shimón. Reubén asesinó a Shimón. Y no hay testigos. Viene el Bedín, dice la Mishnah, agarra a Reubén, no a Shimón. ¿Sí? Otra vez, Reubén asesinó ¿a quién? A Shimón. Y no hay testigos que efectivamente lo hice, por ende no hubo advertencia, por ende no es Mesid, entonces no se le puede condenar. Entonces el Bedín no condena a Reubén, pero sí que hacen, lo ingresan a una celda. ¿Y qué hacen ahí? Causan su muerte indirectamente a través de darle de comer poco pan y poca agua. La Gemara se enfoca en el concepto de que lo ingresan a esa celda.
¿sí? Antes que nada, ¿cómo lo vas a ingresar a esa celda? ¿Cómo tú sabes que Rubén mató a Shimón? Si no hay testigos, ¿cómo sabes que Rubén? ¿Por qué lo vas a dar? Entiendo que es más indirecto, pero ¿por qué se lo vas a dar si no sabes si absoluto eso pasó? Dice la Gemara, no. Estamos hablando en un caso que la Gemara trae tres respuestas. El común denominador es, sabemos de que efectivamente lo mató, pero ese conocimiento no es suficiente para condenarlo a muerte. Entonces, la primera explicación la dice Rab. El caso de la Mishnah es en un Edut Miyuhedet. ¿Qué es Edut Miyuhedet? Cuando efectivamente sí hay dos testigos que testifican que Reubén mató a Shimón. Solo que Reubén lo vio de una ventana y Shimón lo vio de otra ventana. Perdón. No, Reubén y Shimón son los... Hay dos testigos que testificaron que Reubén mató a Shimón. Solo que un testigo, ambos testifican que Reubén mató a Shimón. Solo que el primer testigo estaba en una ventana, testigo 2 estaba en otra ventana y veían a Reubén matando a Shimón, pero entre ellos no se veían. ¿Sí? Entonces, cuando es un tipo de testimonio así, escrito en Masejet Makot, página 6b, que Midoraita, que es de la Takatú, no se recibe. Pero en verdad el testimonio es un testimonio real. Hay dos testigos que están diciendo, no hay por qué, entonces, que es el Takatú, no se acepte, por eso no se procede a condenar. Pero, como sabemos que seguro es así, se procede a, indirectamente, a través de meter una celda, causarle la muerte. Así explica Raf. Según la explicación, dice Shmuel, que el caso es cuando no hubo atrás. No se refiere cuando no hubo atrás en absoluto, sino se refiere cuando hubo advertencia, pero, o sea, que dos testigos vieron y advirtieron y todo, pero Reubén no lo recibió, no dijo, entiendo y aún así lo voy a hacer para recibir pena de muerte. No dijo eso. Entonces, al él escuchar la atrás, ya se merecería la condena de muerte. Solo que una de las condiciones es que para recibir condena de muerte el Betín tiene que decir, aún así lo hago a sabiendas de que me voy a merecer pena de muerte. Ya que no lo dijo, por esta condición no se puede falta una condición y por lo tanto no se puede proceder a condenar, no se puede condenar de muerte, pero sí se puede indirecto. Se explica Shmuel. Tercera explicación, Rav Hasda, en nombre de Abimi, dice que el caso es cuando vinieron dos testigos, que hubo atrás, hubo todo, pero cuando vienen dos testigos, como ya vimos anteriormente, se verifican los testigos. ¿Sí? ¿Qué se verifican? En dos cosas. Hay dos partes, como dijimos. Hay lo que se llama Hakirot, que son, digamos, las preguntas más esenciales, en dónde fue, en qué lugar, en qué tiempo, a qué horas, que son las que causan que sean Edim Zomim en caso dado, son las esenciales. ¿Sí? Hay otro tipo de preguntas que son Bedikot, que son más consultas, que son no necesarias de hacerlas, pero las hacemos para ver si se contradicen en algo y ahí anularlo. Pero en verdad no necesitan hacerlas, si no las hacen no pasa nada. Las hacemos solo para asegurarnos un poco más. Si es el caso aquí, dice la Gemara, cuando en las Hakirot, las preguntas esenciales, no hubo contradicción entre ellos, todo estuvo perfecto, y solo se confundieron las Bedikot. Por ejemplo, Bedikot, una de las preguntas de Bedikot es, ¿qué vestido tenía el asesino? Uno dice blanco, otro dice negro. ¿Sí? Entonces, es algo extra, no es necesario saberlo, pero no sé si se contrahicieron un problema. Entonces, en ese caso, nuevamente, y como vemos en la Mishnah anteriormente, en Daf Mea Mudalev, que hubo una historia con Ben Zakkai, que verificó a los testigos con los tallos de una higuera, ¿sí? De un árbol de higo, que hubo dos testigos que vinieron y dijeron que fulanito mató a tal persona, el Yohanan Ben Zakkai vino y les preguntó, parte no de las Hakirot, sino de las Bedikot, ¿cómo eran los tallos de esa higuera? ¿Sí? ¿Gruesos o no? Según Ben Zakkai, vemos que si hay una contradicción en esto, ¿qué pasa? Su testimonio queda falso, anulado, invalidado. Sí, nuestra Mishnah no enseña, sí, entiendo, queda invalidado, pero por ser Bedikot, queda invalidado. Y no puedes condenar, pero por ser Bedikot la contradicción, puedes proceder a darle una condena de muerte indirecta a través de meterlo a la celda. Seguimos, sigue diciendo la Gemara, Umajelim otolechem tzar umaim lachatz. Maishnahaja de Katani notrim lechem tzar umaim lachatz umaishnahatam de Katani majelim oto sorim at shekere somit bakatam arafshat idi vaidi notrim lo lechem tzar umaim lachatz at sheyuktan mayano veadar majelim oto sorim at shekere somit bakat. La Gemara ahorita se enfoca en la última parte de la Mishnah, que cómo es que lo metían a la celda en este caso de nuestra Mishnah. Lo metían a la celda y en este caso, ¿qué dice la Mishnah? Le daban poco pan y poca agua hasta que moría. Dice la Gemara, ¿por qué? En la Mishnah anterior y en esta Mishnah se le da la misma condena de muerte, que es una muerte indirecta a través de meterlo a la celda. Entonces, ¿por qué nuestra Mishnah, en la última Mishnah, mencionamos que se le mete a la celda y el procedimiento es se le da poco pan y poca agua y así muere? Y en la Mishnah anterior dijimos sobre otro caso que se le mete a la celda y se le da cebada, se le da bastante cebada hasta que se revienta su estómago y se explota. ¿Cuál es la diferencia? Ambos aparentemente tienen el mismo tipo de pena de muerte, que es una pena de muerte indirecta a través de meterlo a la celda. Entonces, ¿por qué la diferencia? Dice Rashad, definitivamente es lo mismo. Solo son dos partes del mismo proceso. La primera parte, en ambos, en nuestra Mishnah y en la Mishnah anterior, el proceso es así. Primero se le da poco pan y poca agua. Y como es poco pan y poca agua, eso causa que se estreche su
estómago, flaco, se va a adelgazar. Y eso es cuando ya adelgazó, después de un par de días adelgazó, ahí vienen y le dan de comer que es cebada, y ese efecto de cebada lo infla y revienta de inmediato su estómago. Entonces la Mishnah anterior, nuestra Mishnah mencionó la primera parte y la Mishnah anterior mencionó la segunda parte, pero no hay duda que en ambas Mishnayot, al meterlos a la celda y causar la muerte indirecta, ¿cómo se hacía eso? ¿A través de qué? A través de primero poco pan, poco agua, estrechaba su estómago y luego cebada, eso extendía el estómago, se inflaba el estómago, se reventaba y así es que moría. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.